Bienvenidas, bienvenidos a Bajo el Umbral, un espacio donde la economía deja de ser solo números y teorías para convertirse en una herramienta de reflexión crítica sobre la pobreza, la desigualdad y los desafíos estructurales que enfrentamos como sociedades. En cada episodio analizamos temas como pobreza infantil, economía feminista, extractivismo, mercado laboral, salud, políticas públicas. Lo hacemos desde una mirada crítica, territorial, con evidencia y reflexión, pero también con un lenguaje accesible y con participación estudiantil. Comenzamos. Bajo el Umbral. Hola con todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Bajo el Umbral. Hoy vamos a tratar el tema de la pobreza en la niñez y cómo esto afecta a su futuro. Este episodio nos acompañan Pablo y Oscar. Pablo es experto en esta temática y Oscar también ha trabajado en estos temas. Vamos a comenzar hablando con el tema de la niñez y por qué esto afecta a sus futuros y por qué es importante tratarlo, tomando en cuenta que a nivel nacional en el Ecuador 3 de cada 10 niños y niñas tienen pobreza o son pobres por ingreso. Y cuando hablamos en términos multidimensionales, vemos que el 44% de esta población es pobre. Entonces, comencemos. Primero, si podemos comenzar con por qué es importante hablar de la niñez y cómo afecta esta problemática a los y las niñas. Sobre todo no tenemos un compromiso social para que todos vivamos de la mejor manera. En el caso de las niñas y adolescentes tenemos un problema particular que son un grupo vulnerable socialmente. ¿Por qué son vulnerables? Porque ellos no deciden ellos no deciden las acciones para tener la vida que llevan, sino que los que deciden son sus padres, y lo que deciden sus padres a su vez está influido por las políticas de los gobiernos. Entonces, son vulnerables porque hay que protegerles de eventualmente, ¿no es cierto?, dentro de los hogares, de las malas prácticas que hay en los hogares. Dentro del sistema educativo también hay que protegerles porque ellos no tienen la suficiente capacidad como para cambiar el rumbo de las cosas. No tienen la capacidad ni los medios, ¿no?, porque son chiquitos. Entonces, por eso se catalogan como un grupo vulnerable y por eso es que merecen un mejor tratamiento, un mayor tratamiento y preocupación, porque los niveles de pobreza, como tú decías, son mayores siempre en los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes. Eventualmente eso sucede porque los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes son más jóvenes. Todavía no han llegado a la cúspide de su productividad laboral, para llamarlo de alguna manera, o de la inserción en el mercado laboral. Entonces, por lo general hay esa diferencia de 6, 7, 8 puntos. Entonces, la pobreza entre niños, niñas y adolescentes es mayor. Las pobrezas que medimos, ¿no?, la pobreza multidimensional y por ingresos. Ahora que mencionas sobre la medición de la pobreza, Pablo, ¿cómo medimos la pobreza en niños, niñas, adolescentes? ¿Se mide de forma diferente de lo que hacemos comúnmente con, digamos, la pobreza por ingresos, por hogar? ¿Hay alguna metodología específica o solo los catalogamos por el hogar? Los catalogamos por el hogar. O sea, la situación del hogar es la que manda para calificar de pobre o no pobre. En el caso de los ingresos, el INEC publica mensualmente una línea, un valor, ¿no es cierto?, que sería el valor económico, el valor monetario con el que una familia o cada persona de un hogar puede vivir adecuadamente. Entonces, eso se hace calculando más o menos que cada persona consuma alrededor de 3.000 calorías diarias y que pueda cubrir ciertos gastos que son transporte, educación. Entonces, Servicios básicos. Y los servicios básicos. Entonces, esa se llama la línea de la pobreza. Los que están debajo son pobres. Entonces, ¿cómo se calcula en el caso de los hogares? Se divide el ingreso total del hogar, se divide para el número de miembros. Si las personas caen debajo de esa línea, son pobres. Caso contrario, no. En el caso de la pobreza multidimensional es más complejo porque se miden 12 variables. Entonces ahí hay una combinación. No puede haber variables que afectan solamente a los adultos, como por ejemplo
el no haber terminado la educación básica, eso ya le convierte, es un primer indicador de pobreza. Y eso le afecta al hogar y por tanto le afecta al niño. ¿De qué manera le afecta al niño eso? Porque el padre o la madre, o el hogar, no va a tener una inserción laboral, la mejor inserción laboral. Entonces, claro, hay distinto no tener agua potable, ¿no es cierto? Afecta a todos, es diferente a la de no haber logrado los estudios. Entonces, hay variables que son individuales, en el caso de la pobreza multidimensional, que son de los individuos que componen el hogar, y hay unas variables que son generales del hogar. Y con una combinación de esas se establece la pobreza. Pero finalmente, ¿es correcta esa medición de la pobreza para la niñez? Pregunto porque entiendo que hay metodologías, al menos de pobreza multidimensional, con indicadores específicos para niñas y niños que nos pueden dar como un valor más aproximado de la pobreza para este grupo. De hecho, si no estoy mal, México tiene una medición de pobreza multidimensional para niños, niñas y adolescentes. Y en Ecuador realmente no tenemos, no sé si se haya hecho tal vez un trabajo para hacer el levantamiento. Y también se podría hacer, tal vez con indicadores del ENEMDU, pero ¿es correcto, o sea, utilizar este indicador para medir cuántos niños y niñas? Ahorita es lo que tenemos, pero ¿es correcto? Claro. Y de hecho el UNICEF estuvo trabajando un buen tiempo con el INEC tratando de establecer la pobreza, una medida de pobreza multidimensional para los niños, niñas y adolescentes. Es correcto, sí, porque ellos tienen otros problemas que son causados por los adultos. Pues para poner un ejemplo que es el que yo creo que más incide, es la violencia. Por ejemplo, la violencia implica una pobreza de protección, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de que los padres les protejan a los niños, Sen y Max Neef llaman a eso la seguridad protectora. Entonces, en vez de tener seguridad protectora, hay hogares en los que los niños se encuentran tremendamente desprotegidos por la violencia. Entonces, hay aspectos en los que necesariamente se debería medir. Por ejemplo, se podría pensar si es que incurren en algún tipo de pobreza a los niños que no lactan en el primer año de vida. Porque sabemos y está súper probado que la lactancia materna es la mejor opción de comida el primer año. Entonces, sí deberíamos incluir particularidades, porque no es lo mismo, por eso, por lo que son un grupo vulnerable, deberíamos tener un mayor nivel de preocupación. Pero lo que pasa normalmente, eso siempre es algo que yo reclamo, y cuando hablo de esto siempre voy a decir, es que hablamos de la pobreza de los niños, niñas y adolescentes, y los políticos y los gobiernos hablan de esto, y al siguiente día se olvida. Vivimos hablando así, de manera saltada, ¿no es cierto? Nunca se estableció una política integral para los niños y adolescentes. Entonces, como no una medida eventualmente nos podría servir para tener unas políticas públicas permanentes que ahora no tenemos, que ahora son... Ahí se me ocurre también algo. Cuando hablamos siempre de pobreza, hay como diferentes metodologías, he visto, donde cuál es el peso, el rol del niño, niña, adolescente en la familia. Porque hay algunos que dicen, hay estudios que mencionan que las familias que están por debajo del umbral de pobreza suelen tener más hijos. Pero se asocia esto con que esos hijos son eventualmente una oportunidad para que la familia en el futuro salga del umbral de pobreza. Pero al mismo tiempo hay otras metodologías que dicen que consideran al niño como una carga, porque bueno, en una carga en el sentido de ingresos, ¿no? Entonces, la familia también afectada por esta carga de ingresos también cae por debajo del umbral de pobreza. Entonces, ¿cuál es este rol del niño? ¿Cómo puede ser una oportunidad de futuro
de salir, de que le saque a la familia de la pobreza. ¿Y cómo ves esto, Pablo? Esta, como, no sé si contradicción, pero esta doble efecto, por así decir. Porque el niño es una carga, pero al mismo tiempo es una oportunidad, digamos. Me parece que se más bien parte de algo que está bañada la economía, que es de una noción utilitarista incluso de los individuos, ¿no? Entonces, el niño es útil el niño es una carga, es un peso porque se consume bienes y no produce nada. Eso diría un economista, claro. Sin ninguna conciencia, ninguna ética, ¿no es cierto? Pero resulta que es súper contradictorio porque, a ver, por un lado, no son útiles y solo consumen, ¿no es cierto? Pero se necesita hacer un relevo constante de la población. ¿Y cómo se hace el relevo constante de la población? Con niños. Con niños. No podemos dar a luz adolescentes o adultos. Entonces, es un problema que yo creo que ha ido perdiendo peso en la economía, que es el considerar todo como un costo de oportunidad. Porque en la vida los costos, o sea, cierto es que se pueden calcular y observar los costos de oportunidad, pero los costos de oportunidad están llenos a veces ambigüedades o irresoluciones. O sea, yo no puedo saber cuál es el costo de oportunidad de lo que yo estudié cuando tenía 6 o 5 años, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que iba a rendir en el futuro? Eso no depende, como sostiene esta economía más liberal, ¿no es cierto? No depende únicamente de los atributos individuales, sino de dónde me puedo insertar laboralmente. O sea, es muy diferente insertarse laboralmente alguien que es profesional universitario en una empresa en el Ecuador que en una empresa supongamos, una empresa altamente productiva en otro país. Claro. Entonces, los costos de oportunidad son tan relativos, ¿no es cierto?, que no nos sirven para tomar decisiones. O sea, ¿por qué hay que educar a la población? Esa es la pregunta, por ejemplo. Porque claro. es un derecho básico. Un derecho básico. Que está dentro de la ética de la vida. Sí. Y no es porque me servirá, el individuo me servirá en el futuro, porque es una forma muy maniquea de ver. Sí, de acuerdo. Preguntaba por el hecho de que al final son estas concepciones las que llevan a generar la política pública. Entonces, dependiendo, y digo porque en diferentes países, con diferentes formas de concebir la economía tal vez, las políticas terminan enfocándose en un aspecto no tan holístico como sería lo ideal, sino en un sistema mucho menos ambicioso tal vez. Entonces, me parece que ahí hay una comprensión, o sea, la economía se ha caracterizado por décadas, o no por siglos, por solamente ver una parte de las relaciones económicas, ¿no es cierto? Y por eso aparece el movimiento feminista, por ejemplo. El movimiento feminista dice, cuidado, o sea, en los hogares no solamente reproducen la fuerza de trabajo, los hogares también tienen una función económica. Entonces, si vemos a la economía más ampliamente, ¿no es cierto?, y tomamos en cuenta que en los hogares hay un conjunto de relaciones económicas, entonces, y relaciones sociales además, relaciones económicas que no necesariamente son mercantiles, porque el cuidado, ¿no es cierto?, el cuidado de los mayores y de los niños, que es un poco por donde se podría ver también la pobreza, ¿no es cierto?, la pobreza de cuidado que tienen los niños. Si se le ve a la unidad familiar como una unidad que es obviamente una parte de la organización social, pero también es una parte de la organización económica, entonces dejamos de ver únicamente las actividades que están mercantilizadas. Entonces, ese es uno de los grandes pasos, por ejemplo, que dio la economía feminista, uno de los aportes de la economía feminista, pero lo loco de esto es que la economía feminista comienza a producir desde los 60 una cantidad impresionante. Lo mismo hace la economía ecológica. Comienzan a producir desde los 60 una cantidad impresionante. Y la economía, o gran parte de la economía, buena parte de la economía, especialmente la de los organismos internacionales, siguen considerando la economía como
la suma de empresas que contratan trabajadores y venden los productos terminados de esos trabajadores. Y ahí se acaba la economía. Ese es el mercado. Entonces, ese es un problema de concepción, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo, sí, ese problema de concepción termina llevándonos a que desde el Estado las políticas públicas que deberían afrontar la pobreza, el problema de la pobreza, tiendan a no ser eficientes, digamos, para abordar este sentido. Eficiencia en el sentido de que no ayudan en las condiciones materiales correctas, por así decir, en el objetivo correcto. ¿Cómo verías tú una política que pueda ayudar a aliviar la pobreza infantil en niños, niñas, adolescentes? Una medida, alguna forma de abordar esto. Se me ocurre la educación, por supuesto, pero ¿algo más, tal vez? Perdón, ¿y cómo se puede definir? Porque quizás políticas hay un montón, pero ¿cómo definimos qué política sería eficiente en Ecuador, al menos en el Ecuador actual, tomando todo el contexto y la problemática por la que estamos pasando, para definir una política pública que beneficie a los y las niñas? O sea, creo que lo principal es recuperar el papel que tienen los estados como representantes de la sociedad para proteger a los grupos vulnerables. O sea, tenemos desde la firma del último tratado con el Fondo Monetario Internacional, tenemos una reducción paulatina y sistemática del gasto destinado al sector social. Sí. Y es tan contradictorio, ¿no? Porque el ofrecimiento, cuando se firmó esa carta en el 2018, el ofrecimiento era reducir la pobreza, equilibrar las finanzas públicas y equilibrar el sector externo. ¿Qué tenemos ahorita? Más pobreza, más déficit público, aún se ha reducido el gasto y una deuda que ya va a ser insostenible para un país dolarizado. Entonces, hay políticas, claro que hay políticas, pero las políticas se dejaron, se abandonaron. Me acuerdo, dentro del plan de desarrollo, cualquiera puede revisar, dentro del plan de desarrollo del gobierno de Lasso, en las últimas hojas está la meta de reducción de la inversión pública. O sea, la inversión pública cae a la mitad y esa era una meta de ese gobierno. Está publicado, o sea, no es que me estoy inventando yo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos años? Que se ha ido desmantelando poco a poco, ¿no es cierto? O se ha ido reduciendo la capacidad del Estado de gestionar protección social, protección a la niñez, salud, educación, y los resultados son esos. O sea, la otra parte, complementando con lo que tú decías antes, es que los ajustes de las economías no terminan, o sea, en economía siempre se discute, tenemos que hacer un ajuste macroeconómico, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el ajuste macroeconómico? Por ejemplo, en reducir, en equilibrar las finanzas públicas. Ya, entonces, para eso hay que subir ingresos y bajar gastos. Listo, todo lindo, se acabó, todo el mundo se da la mano y todos felices. El ajuste no termina ahí. El ajuste termina en los hogares. Y eso es lo que hemos visto en este ajuste desde el 2018. Sí. El ajuste permanente en la economía de los hogares y dentro de la economía en la economía de los hogares, porque los servicios públicos que antes los hogares no pagaban o a los que tenían acceso comienzan a costar. Por ejemplo, los centros de cuidado infantil. Imagínense lo que es comenzar a cortar los centros de cuidado infantil cuando las madres salen también a trabajar para completar los ingresos. ¿Dónde se quedan los niños? Es una gran pregunta. No sabemos. Nos podemos imaginar, pero es terrible solamente imaginarse qué pasa con los niños. Entonces, ese es el problema, que la economía se sigue viendo parcialmente, ¿no es cierto? Tenemos la macroeconomía y por ahí están los hogares y las empresas. Pero las medidas macro afectan profundamente a los hogares. Sí. Entonces, ahí se comienza a generar pobreza. Por eso es que toda la política del fondo, ¿no es cierto?, que decía, vamos a reducir la pobreza con este plan de ajuste,
ellos están viendo solamente hasta que el Ministerio de Finanzas ha equilibrado sus cuentas. Pero no ven más abajo todo lo que generaron más abajo. Y todo lo que generaron más abajo, eso es lo que cuenta. No el ajuste de cuentas. O sea, el ajuste de cuentas es un ajuste monetario. Lo que está abajo es la reproducción adecuada de la vida, ¿no es cierto? Y en buenas condiciones. No, sigue. Continuando con eso que mencionas, quería plantear esto como tú dices, el efecto se siente en las familias en sí. Hablamos de ajuste macroeconómico, ajuste fiscal, pero el efecto se siente en las familias y ese es el efecto final. Entonces, se me ocurre, ¿por qué seguimos haciendo eso? ¿Por qué no plantear una política que empiece desde las familias? Como tú mencionabas, los centros de cuidado. Pensar en los centros de cuidado. Algo más comunitario. Algo más comunitario. Tal vez pensar en una política que venga desde abajo, por así decir, que busque que las familias se articulen en ese espacio. Entonces, se me ocurre en acciones concretas, ¿cómo se podría hacer eso? Estoy de acuerdo que el rol del Estado es importantísimo, pero ¿qué hacemos ahora con un Estado que lo que le importa es solo el ajuste fiscal? ¿Podemos hacer algo? Y perdón, solo quizás ahí añadir el papel también de los gobiernos centrales, desde los municipios, el gobierno provincial y las propias parroquias. Es que, a ver, estamos metidos en una lógica de administración del sector público que es perversa. O sea, ¿cuál es la propuesta? Reducir el tamaño del Estado. O sea, yo puedo hasta decir, bueno, ustedes neoclásicos tienen el derecho a tener una propuesta, ¿no es cierto? A decir, a mí me interesa que el sector privado tenga más presencia en la economía y que se reduzca el sector público. De acuerdo. O sea, tenemos distintas visiones. El problema está en que se reduce el tamaño del Estado sin hacerse cargo de las consecuencias de esa reducción. De acuerdo. Esa es una irresponsabilidad. Sí. O sea, yo no puedo dejar sin servicios a la población, sin inventarme algún tipo de compensación. El ofrecimiento siempre es, el crecimiento va a solucionar, ¿no es cierto? Como vamos a crecer, entonces vamos a solucionar todo. Vamos a crecer muchísimo, entonces el sector privado se va a encargar de todo. ¿De qué se ha encargado el sector privado en estos años? Que además no hemos crecido. O sea, el resultado es absolutamente malo, ¿no es cierto? Sí. O sea, el único año que tenemos crecimiento del rebote del 2020. Entonces, no hemos crecido nada. ¿Y quién se hace responsable de eso? Nadie. Entonces, ¿quién tiene que hacerse cargo de eso? La población. ¿Y de qué manera se ha hecho cargo la población de eso? En parte con la violencia, ¿no? O sea, la violencia es en parte una reacción a ese estado de abandono de las funciones del gobierno con respecto a la sociedad. Y ese es un elemento central para mí para hablar del tema de la pobreza infantil. Porque, por ejemplo, eso no estamos viviendo. Imagínense cómo es la percepción, si es que no son violentados directamente, ¿no es cierto? Las cifras son terribles, ¿no es cierto? En el 2024 mataron a 770 niñas y adolescentes en el Ecuador, con un crecimiento del 640 entre el 2000 y el 2024. O sea, es de sentarse a llorar textualmente. Entonces, imagínense qué es lo que está pasando en las ciudades más violentas del país con los niños, niñas y adolescentes. Si bien, o sea, pueden decir 770 es poquito, o sea, es una tasa, es del 8% del total nacional de muertes violentas, o sea, es bastantísimo. Pero alguien puede decir, bueno, es poquito. Bueno, supongamos que es poquito. Pero imagínense en lo que están pasando el resto de niños, niñas y adolescentes en sus vidas, viviendo con un permanente temor. Entonces, la seguridad protectora, que es uno de los principios básicos en base a los cuales se crearon las sociedades. ¿Para qué comenzamos a vivir en sociedad hace 14.000 años? Para cuidarnos, ¿no es cierto? Para cuidarnos los unos a los otros, para protegernos de los animales.
para poder cazar, para poder alimentarnos juntos. Resulta que ahora esa vida en sociedad se ha vuelto extremadamente peligrosa y nos daña, nos modifica y nos daña la vida. Entonces, yo creo que si incluiríamos dentro de las mediciones de pobreza, por ejemplo, la violencia y los efectos de la violencia sobre los niños y niñas, tendríamos que fácilmente la pobreza está alrededor del 60, 70, 80%. ¿Cuáles son los niños que pueden estar de alguna manera cuidados bien? Son una minoría muy chiquita, ¿no es cierto? El resto de niños viven o presionados por sus padres para que no hagan muchas cosas, es decir, no pueden realizar su vida de niños, o viven presionados por el barrio, ¿no es cierto? O sea, ven que el barrio es violento, o incluso, yo no sé, eso casi nunca se mide y es bien difícil medir cuánto ha aumentado la violencia doméstica por efecto de la violencia general que vive la sociedad. Entonces, yo creo que estamos en un nivel ahorita sin políticas públicas, en ausencia de políticas públicas y con este nivel de violencia social, de falta de crecimiento económico, estamos en un nivel de, supongo yo, de desprotección casi de la mayor parte de la población infantil del Ecuador. Y Pablo, en este contexto en donde vemos que no hay un rol del Estado, que el tema del capital social como ha mermado, ¿cuál es el rol de la academia? Es, yo creo, hacer este tipo de reflexiones, conversar más y eventualmente ir tendiendo lazos para poder conversar, tener alguna incidencia. Lo que pasa es que aquí hay, no sé si en otros países funcionará de la misma manera, pero tenemos un divorcio completo entre la academia, o sea, más bien dicho, la academia no puede entrar con sus diagnósticos porque no existe debate. No tenemos ningún tipo de debate. O sea, nunca en el Ecuador veremos sentados en una mesa debatiendo a un empresario, a un trabajador y a un indígena. Nunca. ¿Por qué no vemos eso? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué el empresario no se imagina? Leía anteayer, me mandaron un escrito de un empresario colombiano que hablaba hacía un análisis del gobierno de Petro, pero mucho más allá de lo que hablamos aquí sobre, si podemos poner algún símil del gobierno de Correa, o sea, sin epítetos, ¿no es cierto?, de que Petro es un socialista, no, o sea, analizando lo que había pasado con Petro. Y esa entrevista me hizo acordar un documental que hay sobre el fundador de la Fiat en Italia. El fundador de la Fiat en Italia o sea, la consolidación de la Fiat en Italia se da cuando el movimiento obrero italiano es el más fuerte en toda su historia. Y este señor, este empresario de la Fiat, el CEO de la Fiat, sabía exactamente qué tendencias políticas se movían dentro del Partido Comunista Italiano y dentro de los sindicatos. Entonces decía, yo puedo pactar con porque ellos tienen esta visión, puedo conversar con estos. ¿Cuándo hemos visto que se sienten tres líderes nacionales de distintos gremios a discutir, por ejemplo, el problema de la niñez? De acuerdo. Hace años funcionaba el Observatorio Social del Ecuador, donde había cierto nivel de intercambio de ideas, pero eso no ocurre por culpa de todos, y ahí no podemos hacernos a un lado y decir es culpa del otro, sino que todos deberíamos, por ejemplo, hacer un programa, porque si vemos, por ejemplo, las cifras de desnutrición infantil, es del 17% de la población, no baja, ahí está en 17% de la población. Y claro, y desde el 2022 al 2024, cuando hay el auge del programa, apenas aumenten en 5% el gasto. O sea, a pesar de que fue una discusión nacional impulsada por el propio gobierno. El propio gobierno no logra. Y tiene, ese gobierno tenía un grupo de empresarios atrás apoyando las medidas para solucionar el problema de la desnutrición infantil. Y no se logra cristalizar adecuadamente.
O sea, nos falta hablar, nos falta conversar con los demás. Si no, no podemos vivir en sociedad si no hacemos que funcione la sociedad. La interacción, claro. Y bueno, cambiando un poco de tema, finalmente sabemos que una de las poblaciones más vulnerables son las y los niños. Pero dentro de esto también hay el tema de, dentro de esa población, ¿quiénes son más vulnerables? ¿Quiénes son aún más vulnerables? Porque me acuerdo que Andrés Mideros alguna vez lo publicó y nos decía que la cara de la pobreza en el Ecuador es una niña indígena. Entonces vemos que hay más vulnerabilidades que si mezclamos el tema del género, dónde vives, tienes como muchos más problemas y que eso en efecto va a afectar a tu futuro. En Ecuador, ¿cómo se puede gestionar estas políticas públicas enfocadas a estas vulnerabilidades quizás específicas? Tomando en cuenta que justo no es lo mismo una niña que se encuentra estudiando en Quito que una niña o un niño que se encuentra en una zona rural en la costa. O sea, tenemos una sociedad tan heterogénea, ¿no es cierto?, en todos los sentidos, que tampoco eso vemos, ¿no es cierto? Vemos que la sociedad, vemos más o menos, y eso es una mala influencia de la economía, porque la economía quiere ver a una sociedad que es homogénea, ¿no es cierto? Sí. Incluso los modelos matemáticos que se construyen lo construyen de esa manera, en la homogeneidad de las personas. Entonces nosotros no alcanzamos a ver, a menos que no tengamos una preocupación sobre eso, ¿no es cierto? Preocupación que sí hay aquí en la católica, ¿no es cierto?, de ver un poco más bien. Pero, claro, hay que construir estrategias que van desde lo micro, o sea, no nos podemos quedar en las medidas macro únicamente. O sea, no se puede solucionar el problema de las niñas indígenas con programas macro. Entonces hay que ir a programas más específicos. De hecho, aquí tenemos un programa de vinculación con la comunidad de Zumbagua, ¿no es cierto?, que ha visto el problema de la comunidad de Zumbagua desde todas las dimensiones, incluyendo esto. El problema es que, claro, podemos volver al tema del diálogo. O sea, si es que se lograran sentar a conversar los indígenas con los mestizos, ¿no es cierto?, y que los indígenas nos conversen sobre sus problemas, ¿no?, y que hagamos un ejercicio de solución, para establecer una solución, tal vez sea más fácil, porque nosotros estamos siempre partiendo, de alguna manera, hacemos una práctica de élite. O sea, este mismo programa es una práctica de élite, ¿no es cierto? Estamos sentados tres universitarios o graduados de la universidad que pudimos hacer la universidad, hablando de unos pobres. ¿Qué es lo que diría el famoso me olvidé. ¿Qué diría la teoría del postdesarrollo, ¿no es cierto? Diría, bueno, ustedes están valorando la vida y valorando las cosas de acuerdo a lo que ustedes han aprendido en sus textos, y no están valorando de acuerdo a lo que sienten los que deberían ser los receptores los receptores del bienestar, de la preocupación por ser grupos vulnerables, etc. Entonces, pero eso nos falta, o sea, nos falta acercarnos más. Está bien hacer un diagnóstico general, pero no nos quedemos ahí. Acerquémonos y hagamos luego otro tipo de trabajo, que es un trabajo de qué valoran las comunidades, como por ejemplo, cómo solucionar el problema alimenticio de los niños. Tenemos opciones propias de los, por ejemplo, en el caso de los niños indígenas, tenemos opciones propias, o tal vez nosotros podemos dar otras opciones de solución, o ellos nos pueden enseñar a cómo solucionar el problema. ¿Qué es lo que pasó una vez el Observatorio Social del Ecuador hizo una investigación sobre la violencia infantil? Entonces ellos hacían encuestas en los municipios
que conseguían financiamiento para hacer esto. Entonces llegaron a un municipio que tenía una alcaldesa indígena y encontraron altísimos niveles de violencia infantil. Entonces la alcaldesa indígena les dijo, luego de oír el diagnóstico, les dijo, vuelvan en un año para que vean o sea, ella no dejó que intervenga. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Bueno, hubiéramos dicho, claro, hay un problema de educación, claro, hay un problema de falta de... Nos hubiéramos inventado... El diagnóstico de manual, digamos. Una cantidad de cosas leyendo un montón de libros. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál había sido el problema? Que se recogía el agua que necesitaban las casas, se recogía en una quebrada que estaba lejos. Entonces los guambras venían caminando y jugando y regaban casi todo el agua. O sea, eso no justifica que les maltraten, ¿no es cierto? Pero esa era la causa. Entonces, ¿qué hizo la alcaldesa? Puso una red, no cubrió todas las casas con una red de agua potable, pero puso una red más cercana a todos los puntos. Y de esa manera bajó radicalmente la violencia. Entonces, ¿ella qué hizo? Dijo, yo me voy a reunir con los viejos del pueblo, de la comunidad. Con ellos vamos a decidir. Entonces, esa es una de las lecciones más lindas que yo he visto de cómo estamos a veces tan apartados que a veces necesitamos hacer más cosas. Y a veces esas soluciones son así de, digamos, sencillas. O sea, saliendo un poco, conozco otra experiencia, otro estudio que se hizo en Estados Unidos, en Nueva York. Había problemas igual de violencia en algunos barrios periféricos. ¿Cómo solucionó la alcaldía? Puso canchas de básquet. Y las canchas de básquet fueron los espacios de socialización que retomaron los chicos, y los chicos empezaron como a jugar deporte, a hacer deporte, y escaparon de las pandillas, escaparon de la violencia, un poco se fue recuperando los espacios públicos y se recuperó los espacios, y en ese sentido mejoraron las condiciones de las familias. Entonces, esas soluciones como la que mencionas de la red o una cancha de básquet, que por ahí no es algo tan dramático, ¿no? Es algo relativamente sencillo tal vez, pero que solo se lo encuentra cuando estamos, como tú dices, cuando lo hacemos como parte del territorio, como estamos en comunidad, cuando se puede hacer ese diagnóstico que no es el de manual, sino cuando vemos las cosas como con otra óptica, con una óptica local. Y yo creo que esas son las banderas, las líneas rojas que mencionabas, lo heterogéneo que soy del Ecuador, sí, pero creo que esas son las líneas rojas que todos podríamos estar de acuerdo, ¿no? Como las grandes élites del Ecuador, así como los barrios más periféricos, deberíamos estar de acuerdo en mejorar la pobreza, en mejorar la situación. Tendríamos que preguntarles, tendríamos que conversar. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que mide dentro de la pobreza por necesidades básicas? Dentro de la pobreza también multidimensional se mide una de las variables que se mide es la calidad de la vivienda, ¿no es cierto? Entonces, la calidad de la vivienda, ¿cómo se mide? Mientras más parecida la vivienda es a una vivienda urbana adecuada, el hogar no es pobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los guaorani, por ejemplo. ¿Cómo viven los guaorani? Hay un problema. Los guaorani viven en un canchón, se acuestan y duermen en hamacas, toda la comunidad, ¿no es cierto? No tienen paredes, porque están integrados a la selva. O sea, ellos dirían, ustedes viven en unas cajas de fósforos, como de hecho dijo una lideresa guaorani alguna vez. Entonces, nosotros vamos y medimos la pobreza de los guaoranis diciendo, o sea, no tienen ni paredes. Pobrecitos. Pobrecitos. Entonces, no es ese el problema. Entonces, por eso es que hay el término de la invención de la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, eso implica, y eso es lo que estamos haciendo de alguna manera con AUSJAL, ¿no es cierto?, que es la Asociación de Universidades Jesuitas, de la cual la Caro también es partícipe. Estamos tratando de ver otras miradas para medir la pobreza desde América Latina, porque las miradas que tenemos ahora para medir la pobreza son unas miradas heredadas de los países del norte. O sea, no hemos logrado romper ese colonialismo intelectual que tenemos incluso para medir estos temas. Y es trascendental porque de ahí salen políticas públicas. De ahí salen las políticas, claro. Y bueno, ya como para finalizar, no sé si quieran dar como una última idea, también un poco pensando en que nos están viendo jóvenes que están ahorita en la universidad
como qué les dirían respecto al tema, tal vez recomendaciones. Yo diría que, como lo hemos planteado aquí, como lo discutimos, hay tantas cosas abiertas, de hecho. Y la última idea que mencionas, Pablo, que me parece clave, es el hecho de que cómo entendemos la pobreza, cómo entendemos la sociedad, la misma economía, cómo entendemos la forma de organizarnos, es heredada de los países del norte con otro tipo de características, con otro tipo de contexto, con otro tipo de incluso intereses. Entonces, ahí viene el reto que los estudiantes, que nosotros debemos de estar siempre en la academia, y no solo en la academia, sino en la misma familia, como intentar plantear cosas diferentes desde lo nuestro, ¿no? Rescatar como que nuestros espacios, una especie de un orgullo sano por nuestro patrimonio, por nuestra historia, y ahí mismo podemos tal vez encontrar ópticas diferentes que nos permiten reevaluar nuestra forma de sociedad y nuestras mediciones, y después nuestras políticas como para enfrentar estos problemas. Entonces, yo creo que ahí está el reto y es un reto lindo porque es algo nuevo, podemos plantear algo nuevo. Creo que eso diría como para ir cerrando. Y eso como estudiante, ¿no? O sea, es súper estimulante, ¿no es cierto? Pensar que uno puede construir algo nuevo es súper estimulante. Y en esta perspectiva, lo que yo creo que los estudiantes deben ser muy críticos sobre lo que aprenden de nosotros, ¿no es cierto? Esa es una función fundamental de la juventud y de los jóvenes, de los estudiantes, ser súper críticos con respecto a lo que les damos. Y en este aspecto me parece que es fundamental tener y pensar sobre todo que la economía ha ido perdiendo principios éticos. O sea, es contradictorio, ¿no? La economía parte de los filósofos morales. Los filósofos morales del siglo XVII y XVIII, que trataban de explicar y ver, de explicar la actividad, las acciones de las personas, ¿no es cierto? Entonces nace desde la filosofía, por lo tanto desde la moral, desde la ética, y luego perdemos. La economía pierde ese rumbo, pierde el rumbo ético, porque es sustituido por el mercado. O sea, ¿cuál es el espacio eficiente donde se solucionan todos los problemas? El mercado, ¿no es cierto? Y de hecho todos nos referimos al mercado de algún rato, sin tener mucha noción de qué mercado estamos hablando, sino que decimos, ¿no es cierto? Entonces debemos tener un compromiso, creo yo, sí, o sea, la economía funciona en base a mercados, los mercados son miles de mercados donde se transan diferentes cosas, pero el mercado no sustituye a las visiones que podamos tener sobre cómo se debe organizar una sociedad. Y desde mi perspectiva, una sociedad no puede organizarse con niveles de pobreza tan altos como los que tenemos, y sobre todo descuidando la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, que son grupos vulnerables. ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto de tener tanta pobreza en esos grupos es que después de 20 años de los niños, o 18 años de estos niños, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué tipo de gobernantes van a ser? ¿Cómo van a manejar la sociedad? Si solamente con el COVID-19 vimos, ¿no es cierto?, cómo los estudiantes que terminaron el colegio con el COVID, cuando vinieron a la universidad, tenían problemas por ejemplo, de lectura, ¿verdad? Entonces, a los niños que no pueden asistir, ¿qué vamos a hacer? Claro. Entonces, la visión ética no es solamente un problema actual, sino que es un problema de largo plazo de autorreproducción de la sociedad. Listo. Gracias, Pablo. Gracias, Oscar. Y gracias a quienes nos ven. También un poco la idea del podcast es siempre generar como una nueva discusión de estos temas que son importantes. Ahorita hemos tratado el tema de la niñez. Y además de generar la discusión, pues también generar esta idea de qué más podemos hacer, ¿no? Y a quienes nos ven, a jóvenes,
¿qué más podemos hacer por nuestro país, por nuestra sociedad, por esta población vulnerable? Entonces, con eso igual les invitamos a que nos sigan viendo en los próximos episodios y muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Bajo el Umbral es una producción del Grupo de Investigación de Pobreza, Desigualdad y Mercado Laboral, de la PUCE y de la Red Desigualdad y Pobreza de Aujal, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas Radink Economics, Ecuador y el Taller de Experimentación Didáctico Audiovisual de la PUCE. Aquí no solo hablamos de cifras, hablamos de vidas, porque entender la pobreza no es suficiente. Necesitamos cuestionar los sistemas que la perpetúan y construir colectivamente caminos hacia una justicia económica y real. Les esperamos en nuestros siguientes episodios.